¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente los saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo unos pasajes que leámoslos y meditémonos. Porque lo que hoy les traigo es algo que estamos viendo en el mundo, y la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículos del 6 y 7, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mis hermanos, esto lo dice el Señor en Génesis, que se había arrepentido de haber creado al hombre, porque solo maldad había en él. Todo lo que miraba era maldad. Ya el corazón del hombre estaba corrompido o corrupto, era un hombre corrupto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hoy vemos lo mismo. Vemos a los hombres corruptos. Vemos declarando día de la ideología de género. Vemos la prostitución, la degeneración tan común que se ve ahora en todos lados. Cómo los padres pelean con los hijos, cómo los hijos pelean con los padres, cómo hay odio entre personas. Los hijos ya no respetan a los padres. Los padres abandonan a los hijos. Roban, matan. ¿Y qué nos sucede en el mundo? Todo está contaminado, todo. No podemos decir que hay algo que se salve. Todo. Y entonces eso es lo que ve el Señor. Y que pudiera ser que esté nuevamente arrepentido de habernos creado. En Génesis capítulo 6, en el versículo 11 y 12 dice también: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mis hermanos, si nosotros nos ponemos a ver dónde no hay corrupción, nos cuesta encontrar. Entre familiares, en los hogares, los matrimonios destruyéndose, mujeres en adulterio, hombres abandonando hijos, hombres que se hacen cargo de los hijos para desahogar lo que ellos traen en su corazón, de lo que ellos vivieron, robándose unos a otros. Y esa es la corrupción que hay. Pero todavía hay corrupción más grande. Y como dice el Señor, que se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces le dijo a Noé que hiciera una barca y que yo raeré todo lo que hay sobre la tierra: hombres, bestias, aves, reptiles y todo eso. Y si nosotros nos ponemos en un momento ahorita a chequear qué es lo que está sucediendo, vemos que en 7 estados de los Estados Unidos hubo tornados. Podemos ver la destrucción que hubo. Las redes sociales nos lo muestran. Cómo quedó cada estado, cada ciudad de esos estados por los tornados que fueron. Fueron 12 tornados los que destruyeron estos 7 estados. Se fueron los sueños de algunos hombres, de algunas mujeres que habían luchado para construir sus casas, quedaron tiradas en el suelo, vehículos.
empresas sin trabajo se han quedado. Y eso está pasando. El Señor dejó que el arcoíris se viera como promesa de que no iba a destruir la tierra con otra inundación. Y no se ha respetado ni ese pacto que el Señor hizo con nosotros. 10 países sufrieron graves inundaciones en solo 12 días. Al país que más he podido ver es Brasil. Y vemos cómo se logran ver solo los techos de los vehículos por la cantidad de agua que hay, hasta dónde subió. Muertos, desaparecidos, niños, mujeres, ancianos, ciudades, casas que quedan inhabitables. Y eso es lo que ha pasado en estos 10 países que se han inundado. Y pensemos, ¿quién hace algo por ellos? Pero como dice la palabra de Dios, todo se ha corrompido. Entonces, cuando llegue la ayuda a estos países, van a quedar unos millonarios, porque va a quedar en las manos de los que no reparten el dinero, sino en los que se quedan con el dinero. Y eso va a pasar, y eso ha pasado. Yo creo que muchos lo hemos visto, por lo menos yo lo he visto. Entonces, eso se espera. Guerras, Ucrania, Rusia, el ataque a Israel. ¿No pensaron que Israel es el pueblo escogido de Dios? Lo atacaron y el Señor está con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mis hermanos? ¿No creen que pueda ser que el Señor se haya arrepentido nuevamente de habernos creado? Pensemos por un momento qué estamos haciendo. Si buscamos al Señor por lo menos un rato en cada día, si lo estamos buscando en estas situaciones que estamos viviendo, en estos tornados, en esta destrucción, en estas inundaciones, en estas guerras. Mis hermanos, pensemos por un momento. Y miren, mis hermanos, la corrupción no para. Mire lo que está pasando con México y Ecuador. México metió las manos en las decisiones judiciales que ha tomado Ecuador, argumentando de que al señor que se quiso huir, que ya fue condenado a 14 años de prisión por robo, México lo recibe en su embajada como asilado político. ¿Será que hubo confusión al ver estas dos palabras, que se haya confundido y que no hayan entendido cuál es el significado de cada palabra? ¿O simplemente planificaron para destruir el Ecuador? Y digo planificaron porque los que más se vieron que apoyaron fue Guatemala, mi país, que no entiende o que no tiene el carácter el presidente de haber tomado la decisión correcta. Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba. ¿Y saben qué es lo más triste? Que Colombia le cortó la energía eléctrica, porque le vende energía eléctrica a Ecuador, se la cortó. No todo el día, pero en partes, por horas. Es que no piensan que hay gente enferma en los hospitales y algunos están operando y al cortar la corriente eléctrica fallecen. Mis hermanos, eso es lo que ve el Señor: la corrupción, la mentira, todo lo que el hombre hace por lograr su objetivo, por el egoísmo de tener el poder de todos los países o de todo el país que gobiernan. Mis hermanos, yo pienso que el Señor tiene razón si está nuevamente arrepentido y empieza a destruir. Y para mí lo más triste es que no se ve que iglesias, mega iglesias, estén haciendo algo.
estén tratando de unir a todo el pueblo cristiano. Mis hermanos, yo desde aquí los exhorto que busquemos al Señor. Busquémoslo mientras puede ser hallado. Busquémoslo mientras no llegue una desgracia a nosotros. Pidámosle que se manifieste Él, como lo hizo en El Salvador. Miren El Salvador lo que está pasando. Un presidente que todos están en contra de él. La OEA, las Naciones Unidas, un montón de países están en contra de él. Y él solo pidió una cosa, que lo respeten, como ellos van a respetar a los demás. Y miren si la gente quiere salir ahora de El Salvador. Hace algunos días vi una entrevista que le hicieron a una señora de, no recuerdo de qué, pero es de la encargada de la inmigración. Y dice que la gente se va porque no tiene la capacidad de trabajar. Y que los países están en quiebra porque no tienen la capacidad humana para hacer producir. Mis hermanos, qué mentira. Lo que pasa es que el dinero que envían como ayuda se lo reparten los que gobiernan el país, y les importa poco el pueblo que está aguantando hambre, que está aguantando las lluvias, que está aguantando el sol, que está aguantando todo, mis hermanos, y que vive en la vil pobreza. Por eso se van buscando algo, y cuando llegan los tratan como animales. Mis hermanos, pidámosle al Señor que ponga un presidente, que ponga nueva generación de políticos, pero políticos que piensen en las necesidades de los pobres, y no que estén pensando nada más en que se van a echar a su bolsillo el dinero, que cuánto les va a tocar, que la repartición entre ellos a cómo va a ser. Mis hermanos, oremos, pidámosle al Señor, pidámosles los que todavía creemos un poco en el Señor, pidámosle que limpie nuestra tierra, que escuche nuestra oración, que sane, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, que sane nuestra tierra. Hace unos días también hubo un espectáculo en el cielo, que dice que hubo una explosión solar y toda Centroamérica se llenó de auroras boreales. Es un espectáculo bello, es un espectáculo de admirar. No se mira seguido, se mira muy de vez en cuando y en ciertos lugares. Pero mis hermanos, ojalá que sea algo que el Señor nos esté dando para que miremos su gloria y la reconozcamos. Y no porque viene algo malo. Porque, como les digo, puede ser que el Señor se haya vuelto a arrepentir de habernos creado. Y lo que estamos viendo alrededor del mundo sea el principio de la destrucción. Mis hermanos, oremos y que Dios me los bendiga, y nos vemos la próxima semana.